Leonardo Olivares, ingeniero agrónomo, quien solicita investigar la situación frente a loteos irregulares y la grave afectación socioambiental que está teniendo en el Valle Longotoma y adjunta los antecedentes. De la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, con el que remite el oficio 308, dirigió al director nacional de INDAP, informando la situación que está ocurriendo con la ejecución del convenio programa Prodesal en la comuna y solicita una solución. Del señor Rolando Manzano, en que manifiesta su preocupación respecto al proyecto de ley que busca declarar a la comuna General Lagos como capital de los camélidos y solicita que se modifique, declarando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama como una macro zona de ganadería camelia altoandina o como regiones de los camélidos sudamericanos chilenos. Así también han llegado diversas solicitudes de audiencia de la Asociación de Chile Hueos para ser recibido con el propósito de dar su opinión respecto del proyecto que modifica el Código Sanitario con el objeto de establecer normas sobre la trazabilidad del huevo y la certificación de huevos de gallina feliz o libre. De la ONG Mercy for Animals, quien solicita audiencia para exponer investigación reciente sobre las terribles condiciones en que viven las gallinas en sistemas de producción de huevos en una granja industrial en Chile. De la Asociación de Agricultores Unidos, que solicitan ser recibidos para exponer la problemática de la crisis del trigo. De la Agrupación Nacional de Empleados Públicos, junto con las asociaciones de funcionarios de CONAF, solicitan ser recibidos con el fin de exponer sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, ya que no han contado con una participación efectiva de los trabajadores de ese servicio. Y finalmente el Consorcio Agrícola del Sur, que solicita una mesa técnica para estudiar propuestas sobre incendios forestales contenidas en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Así también han llegado diversos oficios, dos del Ministerio de Agricultura, con el primero a respuesta sobre la situación del embalse Convento Viejo y las tarifas que se están aplicando a los usuarios. Con el segundo responde a la consulta sobre si ha habido ajuste en el presupuesto en el Ministerio de Agricultura a raíz de los incendios ocurridos en la región de Valparaíso. Otro oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que da respuesta a la solicitud de declarar como zonas rezagadas a ciertos territorios de la región de Arica y Parinacota, informando que se remitió el oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Y finalmente de la Subsecretaría de Hacienda, con el que responde la solicitud para evaluar la recapitalización de Cotriza. Todos estos antecedentes están remitidos a los correos y WhatsApp de Sí, sus señorías. sí. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senadora? Aravena. Eh, Gracias, presidente. Son variados los temas, unos más nuevos, otros no tanto. Yo le sugeriría o propondría am, al presidente y al equipo que pudiéramos ver la posibilidad de dividir estos temas, algunos son relacionados, otros no, y le propongo, presidente, como lo hicimos en su oportunidad, por su intermedio, presidente, con la senadora Sepúlveda, el que usted pueda, dentro de sus tiempos, planificar algunas, una, dos o tres, no, usted tendrá que verlo, sesiones especiales en donde no dejemos de votar este proyecto que es tan relevante para el país, pero que podamos ir resolviendo estos temas porque algunos tienen cierto grado de premura y está a la disposición y vuelvo a manifestarla de los lunes, por ejemplo, quizás más que los jueves, me da lo mismo porque yo trabajo igual lunes y jueves en el Senado, en las tardes poder hacer una sesión que permita tomar varias cosas y poder ir avanzando, porque o sea, el Senafor no puede paralizarse, pero por otro lado la agricultura y el país también tienen sus propias preocupaciones y este Senado es importante. Y lo otro, para terminar, es que en relación a la cuenta hay efectivamente algunos documentos que nos han llegado a todos que tienen que ver con el CAS, ¿cierto? Con esta consorcio agrícola del sur que tienen el interés y que me parece que es legítimo para poder ir despejando algunas dudas del proyecto en torno a algunos aspectos de lo que tiene que ver con incendios en el proyecto, que ellos pudieran, por lo menos hubiera una, digamos, mesa de trabajo con una o dos sesiones que pueden ser incluso virtuales, no necesariamente presenciales, en torno a poder ir aclarando dudas a quienes realmente están a cargo de esta actividad, digamos, de fomento forestal en Chile, porque finalmente lo más importante es que votemos de forma unánime, pero también el país y la ciudadanía y quienes están involucrados se sientan tranquilos con este proyecto. Y eso es porque en Biocas y también el Colegio de Ingenieros Forestales, al cual respeto mucho y que obviamente no creo que tengan otro afán que no sea el de cooperar con la CONAF y con el Ministerio de Agricultura. En ese contexto, más que atrasar
es lo que se está haciendo en todos los proyectos en el Senado, ¿cierto? Cuando hay dudas se dejan algunos, digamos, artículos, digamos, pendientes a la hora de poder hacer una conversación con quienes manifiestan dudas legítimas sobre algunos artículos y eso nos permita seguir votando de manera unánime como ha sido hasta la gran mayoría de los proyectos. Esas son mis dos sugerencias. Muchas gracias. Sobre la cuenta, la palabra. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra subrogante, al director, a Javier y a al equipo, ¿no? Que es tan importante, y a todos los colegas y a la secretaría. Yo comparto lo que está planteando, ¿no es cierto?, la senadora Aravena. Yo creo que es bueno que podamos colocar de acuerdo, ¿no es cierto?, sobre todo porque se van sumando varias audiencias que están pidiendo, y yo creo que es lógico poder recibirlo porque aportan a los distintos proyectos. Lo segundo es que yo envié la posibilidad de escuchar a la directora de línea, ¿ah? De línea. Yo creo que es una institución que tenemos que quizás tener más información de lo que está realizando, un poco lo que estábamos conversando fuera de la comisión. Y además, alegrándome que esté la ministra subrogante, porque yo creo que sería muy importante revisar qué es lo que está ocurriendo con los convenios de los gobiernos regionales y de línea, porque no están pudiendo ejecutarse porque hay una indicación, ¿no es cierto?, que tienen los gobiernos regionales en relación a las organizaciones que no son del Estado, a las instituciones que no son del Estado, a las fundaciones, etcétera. Entonces, claro, las fundaciones privadas pueden que tengan cierto grado de restricción, pero no a las que están relacionadas con el Estado, ¿no? Entonces, creo que habría que revisarlo con la DIPRES, ¿ah? Con la DIPRES y en general en gabinete, porque lo que está haciendo es no dejando de hacer las inversiones, como por ejemplo en línea en Arica, que además es un compromiso nuestro, y lo conversábamos con el senador Durana, ¿no? Que es tan importante para la región. Entonces, si fuera posible poder destrabar esto para poder realizar la inversión y tener una jornada de trabajo, ¿no es cierto?, fuera de los horarios normales de sesión para en línea. Eso, presidente, gracias. Sí. Senador Durana. En realidad, presidente, más que la cuenta, es un tema de puntos varios. Pero primero me quiero sumar al, a la preocupación que existe con respecto a los incendios forestales. Creo que hay la última sesión de mayo, en esa discusión quedaron algunos temas y algunos aspectos que de una u otra forma causan preocupación en distintos sectores que están vinculados directamente con lo que significa poder enfrentar los incendios y cuál es el aporte del sector privado. Y la verdad es que hay algunos protocolos que no están claros en relación a cuál va a ser finalmente la participación o las acciones que ellos tengan que realizar cuando ellos tienen torres, ellos generan avistamiento, y los 20 minutos en la acción contra un incendio, obviamente que creo que son claves para que finalmente se pueda atender este requerimiento. Entonces, lo que se está pidiendo por distintos, y creo que a todos nos ha llegado, es que exista un comité técnico, un comité técnico que vea esta discusión en particular, y yo quiero pedir, presidente, que finalmente usted lo propicie, porque creo que sería impresentable votar. Aquí tienen que estar finalmente quienes les toca sufrir los incendios forestales. En el norte uno no tiene, o si tiene, pero aún es muy poco, pero en general creo que debiésemos enfrentar con decisión y técnicamente este proyecto. Y lo segundo, presidente, tuvimos de respuesta por parte de la ministra de Bienes Nacionales el documento en relación al aumento del valor del arriendo en los predios fiscales para la agricultura. Y ella, en esa presentación, yo quiero destacar que genera la buena voluntad de poder crear una comisión técnica para la evaluación de un justo precio. La frase es elocuente, Bonita. es bonita. Pero yo quisiera solicitar que ella pudiese venir a la comisión, porque si eso no baja a las secretarías ministeriales, finalmente, ¿cuál es el criterio que van a tener los consejos consultivos o las instancias que toman la decisión del valor
del arriendo en los predios agrícolas. Entonces, a mí me gustaría, porque esa carta llega al Congreso, no ha bajado a las secretarías ministeriales, hay una esperanza en las personas que están pagando un alto precio después de la pandemia, pero no sabemos finalmente cuáles van a ser las instrucciones técnicas y cómo eso va a beneficiar finalmente en el territorio en cada una de las regiones. Entonces, creo que sería importante. Yo no sé cuántas regiones son las que están vinculadas, y yo he sabido que son muchas de las que tienen predios fiscales y que se fomenta la agricultura campesina, pero la verdad es que yo le pediría, presidente, poder aterrizar como corresponde esta iniciativa o esta respuesta que ha entregado la ministra de Bienes Nacionales. Eh, Referente al último punto, senador, yo creo que más que hacer una mesa de trabajo, es una decisión y una responsabilidad de la ministra de Bienes Nacionales que tiene que ella tomar una decisión. Yo creo que ella tendrá que conversar con Hacienda, tendrá que conversar no sé, con la gente de Servicio de Puestos Internos para que hagan una evaluación. Yo creo que más que, a ver, que nosotros le pidamos un comité llamemos, de estudio para evaluar, es ella que tiene que tomar la decisión. Yo creo que la respuesta que nos envió ella eh, adolece, como digo, del tema de la valorización, porque la petición es súper clara, es como ella evalúa para rebajar el valor de esos canos de arriendo que son demasiado altos. Todos sabemos que son altos, la gente de Arica lo tenemos claro que está descontenta porque es demasiado alto el valor de ese arriendo. En ninguna parte de Chile se pagan ese tipo de arriendos para el tema de la agricultura. Entonces, pero para mí es una decisión de ella. Ella con su equipo técnico tendrán que evaluar y ver cómo generan los descuentos para que eso se siga, llamemos, materializando como una necesidad de la gente que hoy día nos ha hecho los reclamos. Eh, sobre el Sí, punto, sobre el sí. punto, presidente. Mire, yo creo que nosotros ya tuvimos una mesa técnica cuando estaba el senador Flores. Con ella una reunión muy importante porque efectivamente son varias las regiones. Yo por lo menos tengo en Chimbarongo, hay varios agricultores. Entonces yo creo que sería bueno que ella viniera para acá y pudiéramos tener una claridad de cuáles son las cosas que se están, y si tiene ella alguna restricción legal a lo mejor, y si tiene una restricción legal para hacerlo, porque puede existir, ¿no? Nos pudiera saber y generar a lo mejor una indicación, un proyecto corto de fácil despacho para poder mejorar esto. Entonces, creo que sería muy importante del resumen de esa reunión que tuvimos con Flores, que no hemos visto una reacción ágil al respecto. Nosotros en la región hemos tenido sí una disminución hasta un 8%. Entonces, pero quizás sería bueno poder citarla, que viniera para acá, que diera una explicación y si tiene restricciones, que podamos verla aquí mismo. Verlo aquí mismo. Sí, Eso. la última vez que yo conversé con ella tenía toda la disposición, ella está consciente que están los valores demasiado excesivos y que está consciente de que eso hay que rebajar, pero nos mandó un oficio diciendo lo mismo. Lo importante aquí es tomar la decisión y bajar los valores, que son lo que a la gente al final de todo le interesa. Mire, referente a la cuenta y a todas las solicitudes de audiencia que hemos recibido en esta misma cuenta el día de hoy, yo creo que vamos a tener que retomar la idea de hacer una sesión especial el día lunes, que obviamente que el lunes pasado iba a ser una sesión especial, pero producto de todo lo que significó esta cuenta pública, la corrida de los días llamemos, de sala, entonces no lo pudimos hacer, pero yo creo que este lunes que viene perfectamente podríamos tomar para generar una sesión exclusivamente de agricultura para ver estos temas que están pendientes y estas audiencias que nos están pidiendo para ver cómo las canalizamos y tenemos una sesión, incluso puede ser un poquito más larga, el día lunes un poquito más larga para poder eh, continuar también con este proyecto que es tan importante, Senafor. No sé, a la hora, en la tarde, porque parece el senador Durana tenía en la mañana, no, tiene, tiene que ser después de las 3 de la tarde, ¿no? Yo tengo en la mañana trabajo y en la tarde cultura y deporte hasta las 5. Hasta que, Hasta las 5. Tengo de las 11 a las 2 y después tengo
de las 4 hasta las Ya. 5:30. Bueno, la coordinamos, Estamos votando. ¿les parece a ustedes que la coordinemos si puede ser el día jueves también? Presidente. ¿Se entiende? Señor Chaguán, a ver. Ya. La coordinamos, pero el ideal es que tengamos una sesión especial para poder ver todos estos puntos que están quedando atrás. Presidente. ¿Ya? Senador Sí, Chaguán. ¿usted se refiere a las sesiones unidas? No, solamente agricultura. Ok. Son temas de agricultura que están pendientes por producto de este trabajo de Comisiones Unidas. Hemos dejado pendiente algunas discusiones que tenemos y algunas Porque el lunes peticiones. tengo 4 comisiones, así que Ya. No, tiene que ser solamente agricultura. Pero ¿les parece a usted que con la secretaria hacemos unas consultas para poder ver cómo podemos hacer una reunión especial? ¿Ya? Ya, sí se acuerda entonces. Eh, bueno, iniciamos entonces el, 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 el proyecto llamemos, para el cual estamos citados, secretaria. Eso, presidente. Habíamos quedado a continuación del artículo 27 para ver el nuevo artículo 28 que está en la página 102 del comparado, en el párrafo tercero, facultades excepcionales del servicio y obligaciones a propietarios forestales. Para estos efectos, el Ejecutivo retiró la indicación presentada que está en el comparado y presentó una nueva en el plazo nuevo que la tiene su señoría en sus carpetas. ¿Le damos lectura o ¿Lo explica Javier? sí, no, es que para seguir con el mismo proceso como que íbamos la vez anterior, que donde Daniel hacía la explicación, después el Ejecutivo hacía también el comentario y seguimos con la votación. Daniel, tiene la palabra. Disculpe, presidente, no sé si le van a dar lectura primero, luego de darle la explicación. No sé, mejor ya. Secretaria, demos lectura anterior. Artículo 28. En caso de incendio forestal, el servicio podrá acceder a predios excepcionalmente y por la vía más expedita posible, por sí o a través de los organismos de la Administración del Estado competentes o entidades privadas a las que se refiera el inciso siguiente, para extraer agua de cualquier cauce a los que se refiere el título cuarto del libro primero del Código de Aguas, incluyendo de las piletas, con la finalidad de abastecer a las aeronaves, vehículos o equipos destinados al combate de incendios forestales con la cantidad de agua que sea necesaria y suficiente para su control y extinción. En el caso que la extracción de aguas deba realizarse de manera extraordinaria en humedales, el servicio deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 21.600. Las entidades privadas que podrán realizar actividades de extracción de agua en los términos señalados en el inciso anterior serán determinadas mediante una resolución emitida por el servicio. Si fuera necesario, el director nacional del servicio podrá solicitar por cualquier medio idóneo el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con desenrajamiento para el ejercicio del inciso. ¿Sí? A ver, Daniel, para que nos haga la explicación como asesores. Sí, en este caso, señor presidente y a los senadores, si ustedes se pueden dar cuenta, la indicación sustitutiva que ingresó el Ejecutivo anoche es totalmente bien distinta del texto que estaba presentado y era básicamente porque el Ejecutivo y la mesa de trabajo se recogieron la gran mayoría de inquietudes que tuvieron los asesores de los senadores y básicamente voy a pasar a enumerar algunas de las modificaciones que son las que trae esta nueva indicación. La primera es que se habla de cauce en general y se da un ejemplo en el caso de las piletas y para la duda de ustedes, piletas se entiende como las piscinas, porque piscinas se entiende como el complejo turístico. Entonces, el primer concepto, entonces, cauce en general y además se hace una mención especial al concepto de piletas. Otra de las modificaciones que trae esta indicación es que incluye a las empresas privadas que prestan servicios para el combate de incendios forestales. Entonces, eso también quedó bastante claro en la redacción, tanto en el inciso primero como en el inciso segundo. Otra incorporación que trae, que fue solicitada por los senadores y sus asesores, fue la protección a los humedales. Se hace mención a la ley 21.600 y específicamente al artículo 40. Esto generó un poco de discusión en la mesa, puesto que inicialmente se pensaba en hacer mención a todo el título correspondiente a este capítulo en la ley,
pero finalmente, luego de conversaciones y de análisis, se refirió solamente al artículo 40, puesto que hay otros artículos que mencionan un permiso especial que tiene que entregar el SBAF, entonces ese permiso podría generar algunos problemas. Lo otro que agrega este artículo es el auxilio de la fuerza pública, que es el inciso final. Eh, pero que continúa, Daniel. Terminemos la. A ver, no. A ver, termina, Daniel. Y bueno, y tiene incorpora el auxilio de la fuerza pública para poder cumplir con lo que establece el artículo. Y por último, genera una especie de resolución que tiene que emitir el servicio para que empresas privadas o afines puedan combatir incendios, pero eso es solamente una especie de resolución previa. No está, en este artículo todavía no se habla sobre los protocolos. Para extraer agua, exactamente. Ya, a ver, le ofrezco la palabra al Ejecutivo, Javier, o a la ministra. Gracias, presidente. Primero saludar a la senadora, senadores presentes, a la secretaría y a todos quienes nos acompañan. En primer lugar, agradecer también la posibilidad y el senador Durán nos permitió ingresar esta indicación que se formalizó hoy día en la mañana, en donde hicimos un trabajo bastante enriquecedor con la mesa técnica, presidente. Como lo ha mencionado Daniel, se ha fortalecido este artículo, que además tiene una historia en general en el proyecto. Recordar que este artículo estaba presente en el proyecto de ley aprobado por la Cámara y en general por el Senado, en el cual se facultaba al director nacional de la CONAF, perdón, del CERNAFOR, para acceder de inmediato a distintas fuentes de agua para el combate de incendios. El Ejecutivo vigente, actual, decidió, en la indicación que presentó el año pasado, transformar y trasladar todas las normas referidas a incendio en un título distinto, que es el que estamos analizando ahora, pero en estricto rigor es un artículo que ya venía del proyecto aprobado en la Cámara y en general por el Senado y que trajimos a este otro artículo. Luego, en conformidad a las distintas observaciones que ha planteado Daniel por su intermedio presidente y que fueron recogidas por el Ejecutivo, se agregaron una serie de elementos para dar más claridad, especificidad y eh, aclarar particularmente distintos puntos que estaban en cuestión. El resultado es un artículo a nuestro juicio equilibrado que contempla las distintas preocupaciones, particularmente la mención a que el servicio va a tener la facultad para solicitar el auxilio de la fuerza pública, y en ese sentido también estuvimos haciendo un trabajo interno con el Ministerio del Interior, con la SECPRES y con otra entidad del gobierno para los efectos de llegar a la mejor redacción posible. De esta manera, entonces, presidente, este artículo al menos, la mesa técnica ha tenido un buen recibimiento, habían algunas inquietudes que a nuestro juicio fueron superadas. Y de todas maneras, nos gustaría mencionar, presidente, que dentro de este título de incendio forestal y particularmente de las facultades excepcionales del servicio, eh, hay un artículo efectivamente que ha causado algún tipo de inquietud por parte de la mesa técnica y que hemos dejado pendiente en esta votación, presidente. Por lo tanto, ese artículo hoy día no lo vamos a ver y por cierto que existe toda la disponibilidad tanto del Ejecutivo como de la misma mesa técnica de recibir distintas propuestas o comentarios, pero a ese artículo que hoy día no se va a votar, sino que hoy día estamos revisando artículos en los cuales tuvimos algún consenso meridiano y que por lo mismo se ingresó esta indicación del Ejecutivo, presidente. Es cuanto puedo informar. Senador Chaguán. Presidente, yo creo que efectivamente este es un proyecto que hay que apoyar. Creemos que frente a una situación de catástrofe o emergencia, este es un proyecto que requiere tener herramientas necesarias para poder enfrentar la emergencia. Lo hemos vivido. Espera, la palabra, por favor, la tiene el Presidente, senador Chaguán. yo no sé cómo operar en esta comisión, pero que tiene el uso de la palabra. Tiene la palabra, Para hacer un senador. contrapunto, Sí. pero bueno, pero así funcionan las comisiones legislativas, entiendo. Entonces, por lo menos yo quiero señalar que este es un proyecto que se requiere apoyar. Hemos estado trabajando insistentemente. Mi región ha estado fundamentalmente azotada por catástrofes como hemos visto los incendios forestales. En el último incendio se quemó el 34% de la comuna de Viña del Mar, el 35% de la comuna de Valparaíso, el 12% del casco urbano de Viña del Mar. Estamos hablando de desastres muy complejos y donde se requieren todos los esfuerzos necesarios.
Y acá, mire, frente a una emergencia, acá el servicio debe proceder justamente a tener a disposición todas las fuentes de agua, todas las fuentes de agua. Y si eso afecta a un privado, bueno, afectará a un privado, pero acá estamos frente a un bien mayor que dice relación con poder enfrentar la emergencia. Por lo menos yo voy a votar favorablemente este articulado. Presidente. Senadora Sepúlveda, está pidiendo la palabra, ¿cierto? A la senadora Aravena. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con que este proyecto hay que avanzar, hay que aprobarlo y hay que sacarlo pronto. Pero yo planteé, y también el senador Durana, que respecto al tema de incendios, si bien pudiera estar algunas de acuerdo, otras no de los artículos, queremos sacar un buen proyecto y que todos estemos contentos con lo que vamos a hacer que ha durado tanto. Y yo insisto, no se me respondió respecto de la posibilidad de hacer una mesa técnica específicamente para los breves artículos que implican este proyecto que tiene que ver con incendios, que es una estructura mayor, ¿cierto? Porque puede haber otro proyecto de incendio, pero esto tiene que tener, digamos, sintonía con el que viene. Y por lo tanto, yo vuelvo a insistir que sería bueno haber dejado pendientes los vinculados a incendios. Le pido las disculpas si en la reunión de asesores técnicos esto no se aprobó de parte nuestra sin mayor conversación, pero creo que yo si tuviéramos que trabajar un fin de semana no tengo ningún problema, si es necesario avanzar en esto. Pero lo que creo que es importante es que si hay cartas del CAS y del Colegio de Ingenieros respecto a solo los artículos vinculados a incendios, vale la pena que nos reunamos, aunque sea una vez o dos veces, para resolver esto, porque las cosas hay que hacerlas bien. Y si hay algo que espacio de mejora, por supuesto que lo vamos a contemplar. Eso solamente. Senador Durana. Primero, disculpa al senador Chabán. Lo que pasa, presidente, es que le hemos planteado la alternativa de que, tal como manifiesta la senadora Aravena, hay presentaciones hechas a senadores de esta comisión en torno a que habrían puntos dentro de la discusión de la ley de incendio que no están claros y que obviamente cuando se refiere a incendios forestales, claro, hay una vinculante que está enfocada en acciones criminales que pueden existir. Hay otra que tiene que ver cómo se enfrenta efectivamente un siniestro y cuál es la participación pública-privada en que de verdad se tiene que generar esta acción. Y desde esa mirada, uno no es experto, pero cuando tiene voces de alerta en personas y en instituciones que están planteando que el proyecto no estaría en su redacción no estaría generando las acciones tendientes a poder enfrentar como corresponde un siniestro de estas características y ojalá nunca más pueda volver a suceder lo que pasó este verano en la quinta región. Lo único que uno pide es cómo finalmente se concilia un proyecto tan relevante para una institución que estamos creando como Cernafor y que esta área obviamente va a ser una de las más sensibles que ellos tengan que atender y que requerir. Entonces, yo lo único que le quisiera pedir por su intermedio, presidente, al asesor del Ministerio de Agricultura, señor Palomino, es que nos pueda identificar dentro de lo que significa la discusión del punto de incendio, cuáles son aquellos artículos por la mesa técnica, y aquí el señor Quiroga nos podrá plantear de que ya hubo consenso y que no va en contra de lo que han planteado estas instituciones, y de verdad, cuál es el punto que se va a dejar de manera clara para discusión de mesa técnica, porque sería interesante poderlo conocer en mayor detalle y profundidad. Sí, la senadora Sepúlveda y después senador Chaguán. Sí, yo primero plantear que lo que yo recibí la carta también que le enviaron a usted. Claro, y el Consorcio Agrícola del Sur. No tengo lo de la Ingeniería Forestales, pero el Consorcio Agrícola del Sur. Ahora, lo que ellos plantean y que también hizo ruido en la comisión, ¿no? En la comisión de técnica, tiene que ver más bien con el tema de los protocolos, ¿no? Con los protocolos, que yo creo que tenemos una discrepancia, ¿no es cierto? Y que, claro, y que eso se retiró y que va a haber una discusión particular. Ahora, si es necesario hacer la mesa técnica que nos plantean, yo no tengo dificultad que pudiéramos hacerlo rápidamente. Rápidamente no tengo dificultad, pero coincido
coincido absolutamente con el senador Chaguán. O sea, absolutamente. Aquí hay un bien superior, y cuando nosotros tenemos que distinguir en la ley el bien superior que tiene que ver con los incendios brutales, porque ahora es Valparaíso, pero también podemos tener en una forestal enorme, grande, que va a implicar bueno, el Estado tendrá que concurrir también, ¿no es cierto?, en el apoyo. Ahora, a mí me gustaría preguntarle al director, porque a mí en los incendios que me ha tocado estar últimamente, han sido pocos, ya no se utiliza mucho, sino las piscinas, ¿no es cierto?, estas que están muy cerca de donde está el incendio, que además tiene un nivel de eficiencia muy, muy grande. Entonces ya la utilización de, no sé, piscinas, no sé si me pasa a mí en la región, pero las piscinas domiciliarias, ¿no? O este tipo de... Ya pocos se están utilizando porque no son eficientes desde el punto de vista de la distancia con el incendio, sino hoy día estas piscinas que traen la CONAF, ¿no es cierto?, que tienen los bomberos, etcétera, y han dado un resultado, pero fantástico. Cada 2 minutos podemos tener este sistema de carrusel y atacar en el incendio. No sé lo que pasó en Valparaíso, en Viña. Bueno, que nos pudiera relatar esto que está ocurriendo desde el punto de vista técnico, ¿cuánto es el uso hoy día de esto particular? Y lo segundo es la extracción extraordinaria de humedales. ¿Mm? Porque estaba leyendo el artículo 40, entonces la posibilidad de restaurar, ¿no? De devolver en las condiciones que corresponda después al humedal, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy importante que lo explicitemos hoy día, ¿no es cierto? Que si existe un humedal donde tengamos que sacar el agua extraordinariamente, ¿cómo se va a restituir posteriormente? Esas 3 preguntas, presidente. Sí, senador Chaguán. Sí. Presidente, yo primero, por supuesto, estar muy de acuerdo con lo planteado con la senadora Sepúlveda. Señalar efectivamente respecto a la extracción de agua extraordinariamente en humedales, efectivamente hay que reconstituir el equilibrio biológico que tenga justamente el humedal. Pero además quisiera señalar lo siguiente. Respecto a este articulado, lo que está haciendo básicamente es regularizar o formalizar en el texto de la ley lo que hoy día ocurre cuando hay un incendio de envergadura. Cuando ocurre un incendio de envergadura, y créanme que acá tenemos suficiente experiencia, lo que ocurre básicamente es que el servicio extrae el agua de las fuentes más cercanas. Y y establecerlo en el texto de la ley nos parece adecuado. Entiendo además que la diferencia que existen o que pudiera subsistir y que sean parte de un comité técnico en relación con los protocolos que por de pronto entiendo que el Ejecutivo los eliminó del texto de la norma y que además va a estar, entiendo que el artículo 31, y ese articulado quedar suspenso en su votación, por tanto, da un espacio también de conversación. Entonces, eh, siempre es bueno la discusión y la conversación, y si es posible hacerla, por supuesto, pero el tema es, yo vengo recién integrando la Comisión de Medio Ambiente, pero es un proyecto de importancia, envergadura, y por supuesto que, como hemos visto, requiere urgencia para los efectos de ir formalizando las herramientas para enfrentar los incendios. Finalmente, respecto al incendio del 2014. El incendio del 2014 se elaboraron dentro de las propuestas, y acá respondiendo la pregunta de la senadora, por su intermedio de la senadora Sepúlveda, la posibilidad de establecer piscinas que permitieran justamente enfrentar la emergencia en distintas zonas de los distintos cerros de Valparaíso. Eso, créame que fue una instancia que se emprendió en su momento como una alternativa. De hecho, hubo posibilidades de financiación del gobierno regional, pero le quiero contar que las mantenciones de las mismas finalmente terminaron no, sí, no, después la mantención ofreció algunas dificultades, pero ahí podrá el servicio hacerse responsable de aquello. Eso es, entonces, yo creo que acá hay que establecer todas las herramientas necesarias y formalizar lo que hoy día se realiza en la práctica.
A ver, Daniel, sobre el punto para después la senadora Aravena. Sí, para aclararle a los senadores que respecto al punto que mencionó el senador Durana, respecto a los protocolos, efectivamente la discusión en general que se ha dado se ha generado controversia respecto a esa redacción original que planteó el Ejecutivo en su momento. Desde esa redacción hasta el día de hoy ya no queda esa redacción básicamente porque el Ejecutivo la retiró y la modificó y presentó otra a la mesa de trabajo que tampoco tuvo consenso. Y es por eso que ese punto en particular, que son los protocolos entre el servicio y las empresas privadas, está pendiente de votación. Hoy no está presente, tampoco está cerrada la redacción. El Ejecutivo nos manifestó en la mesa y yo creo que lo van a manifestar acá, que estamos trabajando en esas redacciones y eso se va a presentar en su momento cuando ya esté completamente concordado, porque entendemos, senador Durana, senador Aravena, por su intermedio, que es un tema muy sensible y que debe ser puesto en discusión muy específicamente. Entonces, hoy día esos protocolos no están en discusión, no están en la minuta de sugerencia de votación y tampoco están cerradas las redacciones por parte de la mesa técnica y de parte del Ejecutivo. Senadora Aravena. Agradezco, presidente, especialmente a su asesor Daniel, que dice no están cerradas. Yo he estado permanentemente en esta comisión por muchos años y la valoro y creo que lo que estamos haciendo es muy importante. Y porque creo que es muy importante, no veo, o sea, yo sé que estamos a última hora probablemente planteando, pero nos llegaron ayer las cartas del Colegio de Ingenieros Forestales y el CAS. Y esto no es por hacer un gallo político ni quedar bien con los gremios, ¿no? Yo sinceramente digo, si algo puede ser mejor de lo que hay, no tendría lógica haber dejado pendiente los artículos, aunque sea una semana, 3 días. Si a mí me citan el sábado a la tarde, acá voy a estar. El tema tiene que ver con que, ¿por qué no nos vamos a dar la oportunidad de escuchar en una mesa técnica en que los senadores que podamos estar estemos? Para poder mejorar redacciones del área de incendios, que es tan importante para el país, como bien han dicho los senadores acá, sobremanera cuando además tenemos una ley de incendio que viene de camino y que tiene que enlazarse. Entonces yo creo que nunca es posible decir no a algo cuando lo único que están pidiendo es ser escuchados respecto a algunas mejoras de los articulados vinculados a incendios. Yo no quiero retrasar esto, nunca ha sido mi intención, pero creo sinceramente que si ha sido tan impecable esta votación, no sería bueno que 2 senadores de 5 hoy día tengamos que o abstenernos o votar en contra porque no nos han respondido frente al tema de crear a una mesa de trabajo, aunque sea una vez o dos, para poder escuchar a los ingenieros forestales y al CAS junto al gobierno y a nuestros asesores, y dejar estos temas pendientes porque es lo que nos está pidiendo la gente que trabaja en esto. ¿Cuál sería el sentido de ir en contra de todo? ¿Para qué? Ese es como el tema, solo eso. Ministra Ejecutiva, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, a propósito del debate sobre los artículos en general, yo quisiera plantear lo siguiente. Los artículos a los que estamos haciendo referencia en este proyecto de ley tienen que ver con el control y la extinción del fuego, no con temas de prevención y mitigación que son parte de la ley de incendios. Entonces, lo planteo porque la carta del CAS hace justamente referencia a temas de prevención, que sin duda estamos con toda la voluntad de seguir avanzando en la discusión hasta llegar a un buen acuerdo. Y el otro tema al que hace referencia el CAS es, como ya decía el senador Chaguán, el tema de cumplimiento de protocolos, donde evidentemente tenemos que seguir discutiendo, debatiendo en el marco de la mesa técnica y nuestra disposición es que, así como lo hicimos en el pasado cuando destrabamos el tema del objeto, funcionamiento, funciones, podamos convocar a la mesa técnica no solo los asesores legislativos, sino que a todos quienes sean tengan interés en participar, gremios, asociaciones, etcétera, en el marco de las necesidades específicas de los distintos artículos. Pero quisiera insistir en que el acuerdo al que llegó el grupo de asesores durante la semana respecto a los artículos 28, 29 y 30 y que se reflejan en la indicación que hoy día ingresó el Ejecutivo, tienen que ver con temas que no son parte, al menos del planteamiento que hizo el CAS. La carta del Colegio de Ingenieros Forestales no la tenemos a la vista, así es que no podría comprobar eso también, pero al menos respecto del CAS no son parte y sí son en cambio temas vinculados solo a control y extinción sobre los cuales se construyó un acuerdo importante. Sí. Senadora Sepúlveda. Lo que yo entendí
de lo que están planteando los ingenieros forestales, ¿no? Que tiene que ver con una excesiva atribución del servicio, ¿ah? Frente a determinadas resoluciones. Entonces, yo creo que sería muy interesante, yo creo que no, parar un poco y revisar no es malo, ¿no? Hemos estado tan complicados. Entonces, si ustedes nos dicen, mire, ¿sabe qué? Trabajemos esto el fin de semana. Busquemos la fórmula, pero entre nosotros, no, la Secretaría no, ¿ah? Busquemos la posibilidad, porque no, yo creo que tienen que haber protocolos. ¿Ah? Yo creo que tienen que haber protocolos, o sea, no puede no existir un protocolo frente a Está esto, aquí, pues. y para eso tienen que estar de acuerdo las instituciones públicas con los privados. Tienen que estar de acuerdo. Pues yo no puedo someter un protocolo a una obligación, claro, pero además porque para los propios privados es necesario el protocolo porque ellos también son sujetos y van a tener incendios sí o sí. Entonces, esos protocolos son necesarios para ellos también. Entonces, que la coordinación la tenga el servicio me parece obvio, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a entregar cada uno? ¿Y cuáles van a ser los tiempos de entrega? En fin, miles de cosas que hay que colocar. Tiene que haber un acuerdo entre el privado y el público. Presidente, mire, creo que los que están aquí no son los temas No son los de temas, discusión. No, estamos no claros. creo que sean, Sí, ¿ah? sí, Por lo que leí en la carta. así es. Pero si le parece, yo también creo que sería importante para seguir avanzando en el protocolo y en los acuerdos que tengamos que tener, creo que es importante esa conversación. Sí, ¿Mm? el Eso, presidente. senador Chaguán, después Sí. Javier Palomino. No, presidente, siempre es bueno escuchar si es que se presenta una carta además de los ingenieros forestales que están disponibles a aportar, por supuesto. Si, mi temor es que se retrase la tramitación del proyecto en circunstancias que estamos con urgencia suma. Entonces, si usted, presidente, convoca o a la tarde, porque además, a ver, estos temas además yo creo que son de fácil resolución desde el punto de vista que si usted convoca eh, en la tarde y se pide la posibilidad a la sala para que pueda funcionar en paralelo a la sala y escuchar a las 12 instancias, tanto al CAS como a los ingenieros forestales, sería perfecto, porque además cumplimos con los plazos establecidos para el despacho del proyecto. Y además yo estuve revisando el articulado. Entiendo que no están los temas que están planteados por las dos instituciones, pero de todas maneras que hay que escucharlo. Yo prefiero escucharlo antes que no escucharlo para poder sacar una buena ley. Javier Palomino tiene la palabra. Ah, no. Mira, a ver, yo quiero decir lo siguiente, a ver, este proyecto, o sea, esta votación, este punto no tiene nada que ver con el tema de que están planteando los senadores acá. Son totalmente ajenos y eso lo tenemos claro y eso está claro que cuando se trabaja, los asesores trabajan con el Ejecutivo, las discusiones se van bien y se van buscando los acuerdos. Por eso cuando llega a votación, estimados senadores, cuando esto llega aquí ya para ser votado, es porque hay un acuerdo de los asesores. Está claro que el otro punto lo vamos a revisar seguramente en las próximas semanas, en los próximos días tendrá que seguirse la discusión para poder revisar y ver que si la carta esa que nos envían está en concordancia con lo que tenemos que nosotros también legislar. Por lo tanto, yo soy partidario de seguir con la votación porque esto, como digo, no tiene nada que ver con lo que están planteando los senadores, ¿cierto? Así lo entiendo, no sé, se ofrece la palabra. ¿Ya? Ya, secretaria, pide la votación, ¿no? Entonces. No se va a hacer, perdón, presidente, usted no está de acuerdo con votarlo, no está de acuerdo con que armemos una mesa técnica, nada. No, no, Porque no nos ha respondido nada, nos se- está llamando a votar. No, senadora, es que por eso lo que están planteando ustedes no tiene nada que ver con este punto, no tiene nada que ver con este artículo. La mesa la podemos hacer, pero viene, por eso le estoy diciendo, vienen otros días, podemos hacer la discusión, podemos llamar a a otra reunión, a otra sesión, pero este punto no tiene nada que ver con lo que están planteando ustedes. Aparte de eso, lo que le acabo de decir, los asesores de ustedes han trabajado con el Ejecutivo de tal manera que el acuerdo que hay aquí hoy día y lo que llega para votación hoy día ya está acordado. Entonces, lo que no está acordado, lo que están planteando ustedes, se va a ver en los próximos días. Eso es. Bueno, usted decía, presidente, porque en realidad
lo que me dice quienes han participado en representación nuestra, el comité técnico no hay acuerdo, es decir, lo que se está pidiendo es que el artículo tercero se vea globalmente. Pero, Pero a bueno, ver, usted decide. entonces ustedes cuando están trabajando con sus asesores no están atentos a lo que están conversando en la mesa técnica, senador, porque ellos están trabajando, han trabajado con el Ejecutivo, a mí me consta porque yo estoy siempre atento a lo que están haciendo los asesores. Presidente, efectivamente Y, están y este, y este, trabajando con perdón, el y Ejecutivo. este punto no tiene nada que ver con lo que están planteando ustedes. La verdad es que, bueno, decía, nosotros estábamos pidiendo Senador, una mesa técnica para ver integral y globalmente todo lo que se refiere a los artículos que tienen directa relación con incendios. senador Chaguán. Presidente, como vamos en la velocidad de votación y pensando básicamente que estamos convocados hasta las 2:30, claramente, claramente vamos a alcanzar con suerte a votar uno o dos articulados. Entonces, lo que yo propongo, lo que yo propongo, y como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, es que podamos citar o por Zoom a las dos instituciones para la tarde, para que puedan exponer y seguir con la votación. Pues sí. Bueno, sí, o sea, pero escuchando previamente, pues sí, para no generar controversia con los senadores y las senadoras. Presidente, que yo tengo comisión ya citada de seguridad de 3 a 4 y no sé qué más. Sí, a ver, ya, pero para avanzar entonces, hagamos lo siguiente, dejemos este punto atrás y seguimos con los otros puntos, porque me imagino que los otros puntos están, o están todos relacionados. Daniel, Los artículos 28, 29 y 30 son los que finalizan el capítulo de incendios forestales y el 31, que es el artículo de la controversia, no está en este momento en votación. Y de ahí pasamos ya a un siguiente título, pero, que es el capítulo. pero tenemos puntos para seguir, porque lo importante es lo siguiente, que nosotros avancemos con esta votación. Este es un proyecto que lleva muchos años y es un requerimiento para sacarlo adelante, por lo tanto, si nos vamos a ir en una discusión y no vamos a avanzar, la verdad que estamos, Presidente, no estamos haciendo una ¿le pegadilla. puedo hacer una propuesta ¿Sí? adicional? A ver, ¿por qué no dejamos estos articulados, que son parte de la controversia, para después, una vez que escuchemos justamente, sí, y sigamos con el título siguiente? Con el título Sí, siguiente. ningún problema, senadores, pero también yo les pido a ustedes que sean responsables con sus asesores y estén atentos a lo que los asesores están trabajando en la mesa, porque Estoy perfectamente atento, presidente. Yo estoy, este es me una, estoy este es una mesa. integrando a esta comisión ahora. Sí, lo sé, Sí, senador, sí. pero los asesores llevan una mesa trabajando y están todas las semanas trabajando con el Ejecutivo, entonces hay que estar atentos también y los asesores tendrán que ir informando a ustedes lo que están trabajando, porque creo que ese es el camino para poder avanzar, caso contrario teníamos que discutir todo en la sala y este proyecto no teníamos ninguna posibilidad de sacarlo adelante. Senador Durana. No, solamente preguntar a quien ha estado liderando la mesa de asesores si ha habido unanimidad. No, senador, no es que exista la unanimidad, Gracias, ellos han gracias, manifestado han manifestado reparos sobre particulares redacciones que se han ido modificando y el Ejecutivo la ha ido recogiendo. La mesa técnica no vota ni tampoco hace acuerdos generales porque no estamos correspondiendo, pero lo que hacemos es recoger las inquietudes, el Ejecutivo las recoge y las plasma en una redacción. Pero a ver, si no hay unanimidad de los asesores porque algún asesor no participa en la discusión, y, porque cuando está trabajando con el Ejecutivo, analizando cada uno de los puntos, de tal manera que las decisiones que están haciendo los asesores, obviamente que se transforman en las mejoras y que llegan acá para ser votadas. Entonces, se supone que estamos todos preocupados de que esto avance, entonces tenemos que estar también preocupados de ir conversando con los asesores. Mire, yo estoy de acuerdo con todo, nosotros llegamos a acuerdo, nosotros no tenemos problema en el articulado, ¿ah? Y una relación permanente además con el asesor. Ayer lo estuvimos estudiando cada uno, pero efectivamente hay algunos artículos en cual, por ejemplo, aparece consignado también que el senador Durana, por ejemplo, no está de acuerdo, ¿ah? Entonces yo no sé si fuera posible para zanjar este tema, O sea, hoy día después de las 4 de la tarde, que nos constituyamos nosotros a las 5, ¿ah? Y podamos ver cuáles son lo que plantea el Colegio de Ingenieros Forestales y el Consorcio Agrícola del Sur. Y veámoslo. Claro, pero podemos constituirnos cerca de la sala y hacer esto, ¿no es cierto?, por Zoom y buscar la fórmula. ya.
Ya, Eso. senador Chaguán. Sí, y yo recomiendo que esos artículos, vuelvo a insistir, no los votemos, escuchemos Correcto. y sigamos con el artículo 35. ¿Cuál es el artículo que pasamos? El 30. En la segunda parte, el artículo 24 del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y donde dice agrega el literal C del artículo 35, a partir del artículo 35 en adelante, que son articulados que no están en controversia. Es la página 126 que está. Ah, perdón, no lo tengo aquí. No está en la minuta. No. Daniel, no está en la minuta de votación, ¿no es cierto? ¿Cuál artículo? ¿El 60? ¿No? Está aquí, no lo veo. En la tercera página del comparado. En la tercera página del comparado. Ah, ya, perdón. Ah, perfecto. Ya, secretaria, entonces nos saltamos Sí, presidente. estos nos artículos de saltamos controversia y seguimos con el que sigue. y nos vamos a la página 126 con con el decreto con fuerza de ley número 458 del A ver, del Ministerio de atención. Vivienda. Ya. Para que pongamos atención, por favor. Vamos en el comparado, la página 126, artículo 24, que modifica 24 antiguo, que ahora es 32, que modifica el decreto con fuerza de ley número 458/1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones de la siguiente forma. Aquí también hay unos acuerdos en la mesa que, señor presidente, a lo mejor Daniel lo puede explicar. Ya, Daniel tiene la palabra. Efectivamente, este artículo corresponde a, o sea, esta no es una modificación que se haga en este trabajo, en este tema legislativo, en este tiempo legislativo. Este artículo viene desde la Cámara y fue aprobado en general por el Senado y no ha sufrido modificaciones, alguna, por parte no es de esta mesa técnica ni tampoco del Ejecutivo actual, y solamente hace mención al cambio de una frase. Y esta frase es la que hace mención acá, que es de riesgo y restricción, y es para básicamente adecuar el articulado que ya ha sido votado con anterioridad para hacerle cierta concordancia. Estos dos normas, si bien tienen que ver con la Ley General de Urbanismo y Construcción, y por eso hay una persona que nos asesoró en la mesa técnica para ponernos en contexto de por qué se hizo esta modificación. Recuerden que esta modificación fue hecha hace muchos años ya en la discusión de la Cámara, y acá el Senado la votó en general y el Ejecutivo actual y tanto algunos de los asesores entendemos que no era necesario modificarla o actualizarla. Sí, está el punto de que el senador Durana, el asesor de Durana, manifiesta que él está en contra de esta modificación. Cuando le preguntamos por qué, no nos dio motivo, así que perfectamente el senador Durana podría especificar cuál sería la oposición. Ya, a ver, Javier tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría hacer una pequeña introducción respecto a este artículo, que son los artículos referidos a la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En primer lugar, presidente, nos gustaría mencionar que este proyecto de ley se intitula como proyecto de ley que crea el Servicio Nacional y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es decir, es una pieza importante, trascendental y relevante de este proyecto de ley para los efectos de incorporar algunas menciones específicas en los instrumentos de planificación territorial para los efectos de también generar acciones de prevención y mitigación de incendios. Estas modificaciones vienen del proyecto original que se tramitó el año 2017 en la Cámara de Diputados y que fue aprobado con mucho entusiasmo en su oportunidad porque venían a incorporar lo que se denominan las zonas de interfaz urbano-rural. Estas zonas de interfaz hoy día en nuestra legislación no están debidamente contempladas, aunque en el lenguaje coloquial se suele hacer referencia a ellas, sobre todo a propósito de los últimos incendios que han ocurrido. Por lo tanto, estas modificaciones lo que concretamente efectúan, presidente, es incorporar estas zonas de interfaz urbano-rural forestal
precisan y agregan en los planes reguladores comunales e intercomunales la posibilidad de los municipios o de la Seremi Vivienda, en su caso, de incorporar áreas de riesgo y restricción en estos instrumentos de planificación territorial. Y finalmente se hace una modificación respecto a las características de diseño y otras más de las de edificaciones y urbanizaciones que se emplacen en estas mismas áreas de riesgo y restricción. Atendía su relevancia y por la competencia técnica que le corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presidente, es que en la mesa técnica nosotros invitamos al Ministerio de Vivienda, quienes amablemente nos facilitaron la asesoría de don Ricardo Leñán, profesional de la División de Desarrollo Urbano, que nos acompaña hoy día y que si usted, presidente, así lo estima y nos lo permite, él podría dar una explicación general de los artículos y eventualmente responder las inquietudes específicas que ocurran. Y finalmente, solo dejar constancia que efectivamente el asesor del senador Durana y el senador Gaona manifestó su desacuerdo con este artículo Sí. para manifestarlo también así. Sí. Gracias, presidente. Ya, senador Durana. Sí, básicamente las observaciones que nosotros tenemos, que si bien el generar modificaciones al plan regulador intercomunal en materia de plano de riesgo y de restricción, si bien esto puede ser considerado un punto positivo, estamos generando planos hoy día en sectores que existen. Y obviamente que eso es un riesgo, porque finalmente se van a embarcar dentro de un contexto complejo. Es decir, ¿qué va a pasar hoy día con lo que ya existe? ¿Qué pasa con respecto al emplazamiento de ciertas actividades económicas? Y no existen herramientas para que quienes son particulares puedan reclamar sobre este nuevo plan intercomunal. Nosotros manifestamos que rechazábamos básicamente porque la idea es que los efectos de formar parte de una zona de riesgo van a producir perjuicios económicos importantes para propietarios y van a limitar el derecho a propiedad. Entonces, a nosotros nos gustaría, si nosotros vamos a generar una zona de restricción, bueno, ¿cuáles son las medidas de mitigación para lo que actualmente existe? Porque una cosa es lo futuro, pero ¿qué pasa con lo que tenemos hoy día? Y eso no existe en el... Sí. A ver, señor Chaguán. Para entender lo que plantea el senador Durana, está referido a una eventual judicialización por usos de suelo que hoy día están permitidos y que efectivamente en virtud de esto se podrían establecer restricciones futuras. Pero entendemos que son restricciones futuras. Eso es lo primero. Y yo entiendo que la interfaz no está en este articulado, en este artículo en particular. Sí, está en el siguiente. O sea, lo que plantea el senador Durana me parece que es razonable, porque efectivamente pudiera judicializar el texto y por eso requeriría a lo mejor una discusión mayor. Sí, una mejor, sí, exactamente. Sí, pero entiendo que no está articulado. Podríamos revisarlo, presidente. Sí. Senadora Sepúlveda. Presidente, solo decir que este tipo de restricción nos pasa permanentemente, ¿ah? Yo quiero colocar un ejemplo, los sectores, por ejemplo, de inundación hoy día, ¿no? Que tenemos en la ribera de los ríos, a mí me pasa en mi región, donde hoy día es una zona de peligro, no se puede construir, si bien hay construcciones ahí, no pueden recibir ni un subsidio habitacional, no pueden recibir ni un subsidio de mejoramiento, no se pueden hacer calles, etcétera. Entonces, yo creo que esto se da lógicamente, pero la importancia que tiene para los incendios forestales, yo creo que es muy importante porque uno va a definir dónde hoy día tenemos las complicaciones futuras, entendiendo que puedan haber actividades económicas, como existe también en la ribera de los ríos, ¿no? Que tenemos actividad económica, pero esa restricción hace que el Estado no pueda invertir en ninguna de esos lugares. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, porque esto es fundamental para entender la lógica de los incendios posteriormente. Eso, presidente. Ya, a ver, le damos la palabra entonces al asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que nos explique. Señor presidente, senadores, buenos días. Voy a hacer una breve explicación general de lo que pretende estas modificaciones y luego voy al punto de los dos artículos que se están discutiendo y luego podemos ver el artículo que no se ha tocado, que es la zona de interfaz, que vamos a hacer una discusión mejor Por favor. en ese momento, pero
Como decía el asesor del Ministerio de Agricultura, el proyecto de ley que modifica el estatuto de CONAF en un servicio público es del año 2017. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura mucho antes, y justamente una de las grandes discusiones que tuvimos era cómo incorporamos la materia incendio forestal en la planificación territorial, porque necesariamente ese es el instrumento en el cual se puede regular el suelo y por lo tanto establecer cierto tipo de, en el fondo, exigencias que permitan a las personas o a las actividades emplazarse y cuáles son las cosas que excepcionalmente debiesen hacer por estar en este tipo de amenaza. Y esto parte de más o menos en forma instrumental desde el año 2014, después del incendio en Valparaíso, donde se adoptó la decisión de incorporar la noción jurídica de zona de interfaz en la planificación territorial para que ésta tuviese un efecto respecto de lo que a futuro se puede hacer y también respecto de lo que está emplazado, porque efectivamente las actividades ya están ahí cuando llega la regulación. Entonces, son dos escenarios distintos. Sin embargo, lo importante en este proyecto es que esté articulado en los artículos que se están discutiendo ahora, que son el 35 y el 42, se está colocando para que quede claramente señalado que los instrumentos de planificación territorial pueden establecer áreas de riesgo y restricción. Las primeras son las áreas que determinan los estudios en los respectivos planes reguladores o planes reguladores intercomunales. El primero es de autoría de la municipalidad, el segundo es de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, para que con esa aclaración no tengamos duda respecto de que esas normas están en esos instrumentos. Por lo tanto, esto es simplemente aclarar lo que ya se está haciendo, áreas de riesgo y restricción. La primera se refiere efectivamente a las áreas que están bajo amenaza de alguna naturaleza. Naturaleza natural, naturaleza antrópica. Naturaleza natural, este es un país de amenaza, por lo tanto nosotros ya sabemos qué consiste, inundaciones, lo que hemos visto en el fondo en este último tiempo. Y la restricción es una aclaración respecto de lo que ya los instrumentos de planificación ya pueden establecer respecto de que hay algunas actividades que requieren una regulación mucho más intensa porque si no, esta actividad no se produce. En el ejemplo que yo daba en las sesiones con los asesores, los señores senadores, yo siempre saco a colación la restricción de aeropuertos. El código aeronáutico, efectivamente, para que un aeropuerto pueda funcionar, establece dos tipos grandes de limitaciones. Hay otras. La primera, en el cono de acercamiento, de ascenso y descenso del avión, donde no se puede edificar, y en los radios paralelos o alrededor de la pista, donde hay una restricción de altura. Y esas zonas, si no se incorporan en los planes reguladores, quedan como en tierra de nadie. Hay experiencias respecto de esto, de por qué los planes reguladores, cuando no han incorporado esta zona de restricción, se subentiende que esta restricción no opera y por lo tanto en el fondo el desarrollador o el municipio decide construir a la altura que le da el plan regulador. Hay una anécdota respecto del helipuerto de la Posta Central en la década del 90 que tuvo este problema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en el artículo 3542 es solamente hacer una aclaración respecto de las facultades que tienen los planes reguladores porque eso ya opera. Sin embargo, hemos tenido problemas en la reglamentación de esto, en la Contraloría, o a veces se generan controversias. En el fondo, nosotros queremos claramente que establecer esos dos tipos de, en el fondo, regulaciones. La primera respecto de las amenazas y el segundo de la restricción en el ejemplo que estoy dando, que en el fondo afecta a la infraestructura. Doy el ejemplo del aeropuerto, el aeródromo, pero los oleoductos, gasoductos, los tendidos eléctricos, lugares donde se guardan municiones también son exactamente lugares que deben estar establecidos y deben tener una normativa y debe estar en el plan regulador. ¿Cómo se llama? La instalación nuclear que tenemos en La Reina, exactamente el mismo ejemplo. Entonces, lo primero es eso. Y dentro de eso, de esta incorporación de riesgo y restricción, luego la zona interfaz, que vamos a tener que ver, yo creo, en otra sesión, pero lo podemos explicar acá ahora como titular, se instituye como una zona de restricción por la naturaleza que tiene, en el fondo donde efectivamente la amenaza de incendio no tiene el comportamiento de una amenaza natural como las que nosotros conocemos, tsunami, inundación, porque no tiene un polígono de actuación. En el caso del tsunami, yo estoy frente al mar, yo sé que
Si el mar está frente a mí, la amenaza está ahí, al frente mío. El incendio lo puedo tener delante, lo puedo tener detrás. En una temporada lo tuve al frente, en la temporada siguiente lo tuve detrás. Durante el incendio del año 2017, una de las cosas que nosotros en el fondo nos enteramos es que el incendio, al contrario de los avances normal de los incendios, que es a favor del viento, oriente, de sur-oriente, fueron de este a sur, es decir, en el sentido contrario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los incendios, durante el incendio, pueden tener un comportamiento donde se ha previsto que si la amenaza del bosque yo la tengo al frente, la amenaza está al frente, pero perfectamente la amenaza puede cambiar de dirección. Por lo tanto, la naturaleza de la amenaza de incendios forestales requiere un tratamiento distinto. Y eso es lo que se pretende en los artículos siguientes, que es el artículo 60, donde de alguna manera se enlaza con los primeros artículos 35 y 42, para luego establecer en qué consiste, cómo se regula, cuáles son las reglas que tienen en el fondo que establecerse previo a que se regule, y ahí opera el servicio. ¿Y con qué propósito? Y dice evitar el origen de incendio y evitar la propagación de incendio. Un dato no menor que se podemos discutir con mayor detalle más adelante es que la ley general regula la edificación y la actividad que se va a poner en esa edificación. Pero nosotros no podemos regular cómo se usa el predio para esa actividad. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, en el caso de la ley 20.920, responsabilidad extendida del propietario de productos prioritarios, hay 7 productos prioritarios y uno de ellos que nos llamó mucho la atención son los neumáticos. A través de la normativa nuestra, nosotros no podemos regular al propietario que quiere acumular neumáticos, porque nosotros regulamos la edificación y el uso del suelo para esa edificación. Por lo tanto, no podemos regular cómo usa el predio. Y resulta que si este señor está en la zona de interfaz y no tiene regulación, va a poder acumular neumáticos en la zona de interfaz. Y como el instrumento de planificación territorial, por naturaleza, no regula la actividad económica, no podemos establecer qué regulación tiene este señor. Y en la ley respectiva, en 1920, tampoco esto se colocó. Están los cartones, están las baterías, por lo tanto, vemos que hay una alerta respecto de que hay territorios donde esto en realidad puede regirse por reglas comunes, reglas generales, pero acá tenemos que tener un especial cuidado. Y último dato, la normativa de planificación territorial regula, como les dije yo, los edificios y las actividades. Pero resulta que la zona de interfaz media con un uso que es agrícola o forestal. Y la planificación territorial al establecer el área de riesgo no puede regular al propietario forestal para que le diga qué es lo que tiene que hacer, porque la naturaleza de esa actividad no es urbanística, sino que es propia del área rural. Por lo tanto, esta zona debe ser regulada de una forma distinta. De tal manera que simultáneamente el propietario urbano tiene reglas para actuar, que podemos discutir cuáles son, pero en materia de origen y prevención de incendios, y el propietario forestal que no regula la planificación territorial y por lo tanto que el Servicio Nacional Forestal debe regular con los instrumentos, y para eso está la ley de prevención, debe decirle al propietario forestal qué es lo que tiene que hacer. Pero esta es una zona común, por lo tanto la interfaz debe establecerse en los planes reguladores comunales o intercomunales, que es la zona donde se fija la planificación, y de ahí, en el fondo, desde esa zona común que tiene esta doble militancia, es decir, problemas de distinta naturaleza, a través de un único instrumento donde cada uno de estos va a establecer en común, con el mismo objetivo, las regulaciones. Por eso nosotros hoy día con el área de riesgo no podemos decirle al propietario forestal que haga cierto tipo de actividades de silvicultura preventiva, como nos han contado los colegas de agricultura, porque no es la naturaleza de los instrumentos de planificación eso. Y al mismo tiempo, el Servicio Nacional Forestal no le puedo decir a un propietario urbano que no acumule combustible en el área, en el fondo en el área urbana, porque el propietario va a decir yo hago lo que quiero en mi predio porque en el fondo no hay regulación sobre esta materia. Por tanto, eso es lo que se quiere corregir. Y por eso se establece una zona de restricción, a diferencia de lo que alguien podría pensar que tendría que ser un área de riesgo. Eso es lo que se va a discutir en el artículo 60, que es el artículo más importante de esta modificación y que de alguna manera también le pone nombre al proyecto de ley, porque esto es que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la ley general en el mismo sentido. Eso sería lo que puedo decir, presidente. Ya, ¿se muestra la palabra? Senador Durana. Gracias, presidente. Agradecer la exposición al asesor de vivienda. Consultar si es que
lo que usted nos está planteando y lo que se está proponiendo se ha conversado con el sector privado o finalmente con quienes van a ser los afectados. Y por otro lado, es cómo va a conversar esta propuesta con los planes regionales de ordenamiento territorial, porque hay una ley que es la 21.074 del fortalecimiento regional. Entonces sería importante saber finalmente si esta ley va a mandatar a los planes regionales de ordenamiento territorial, van a ser independientes, es decir, cómo finalmente va a conversar, porque esa es una de las funciones básicas que tienen los gobiernos regionales en este proceso de descentralización que tiene nuestro país. Por Presidente, atendiendo la pregunta, voy en el orden de atrás para adelante. Efectivamente, los instrumentos que administran el territorio tienen que ser armónicos. Y por lo tanto, hoy día tenemos los planos reguladores comunales, el plano regulador intercomunal y el ordenamiento territorial. La ley de la que cita usted, señor senador, la 21.078, en el artículo 17, letra A, estableció qué es lo que hacen los planes de ordenamiento territorial. Y dejó expresamente fuera a la planificación urbanística, en el sentido de que lo que hace la planificación urbanística, que es regular, no establecer lineamientos, lo va a hacer la planificación urbanística, es decir, los planes reguladores comunales y los planes reguladores intercomunales. Y en cambio, el ordenamiento territorial tiene que ver con establecer lineamientos para los efectos de que el uso del territorio tenga que ver con la vocación que tiene. ¿Ya? Respecto de esta materia, en la ley 21.364, en los artículos 35 y 36, si no me falla la memoria, se establecieron dos cosas. La primera, que los organismos técnicos, como el Servicio Nacional Forestal, establecen mapas de amenaza. Y esos mapas de amenaza de incendio forestal, entonces, deben ser incorporados para la elaboración o la actualización de los planes reguladores comunales e intercomunales. Por lo tanto, el mandato técnico está en la ley y simplemente lo que hace la planificación es recoger, en el fondo, la amenaza que fue establecida técnicamente por el Servicio Nacional Forestal. Luego viene un análisis respecto de qué es el valor que tiene esa amenaza sobre el territorio. Y ahí se establece el riesgo. Por lo tanto, puede ser que hayan amenazas naturales donde no vive ninguna persona y por lo tanto, en términos generales, eso es el riesgo cero. Pero a este país le pasa que tiene muchas amenazas y tiene gente viviendo. Por lo tanto, tiene que tener una regulación presente y a futuro. Y y eso es lo mismo que ocurre con los planes reguladores intercomunales, le va a pasar exactamente lo mismo. En el caso del artículo siguiente de la ley 21.364 que yo cito, lo que ocurre es que lo que se establezca en esos mapas de amenaza también incide en la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial. Por lo tanto, no se deja de lado o no pierde fuerza el instrumento ordenamiento territorial, sin embargo, se ponen como uno al lado del otro, cada uno en su nivel de competencia. De lo contrario, tendríamos planes de ordenamiento territorial que están estableciendo lineamientos respecto de amenaza de incendio forestal, estableciendo por lo tanto una valoración del riesgo para efecto de que ese lineamiento tenga un sentido, y el plan regulador comunal y el plan regulador intercomunal van a estar haciendo exactamente en el mismo territorio de la misma comuna exactamente lo mismo. Por lo tanto, el riesgo que ocurre aquí es que dos instrumentos administren exactamente la misma materia en el mismo territorio. Por eso la ley de administración regional estableció claramente los lineamientos y entrega a la planificación territorial esta otra regulación, lo cual nos parece bien. Eso no anula lo que puede hacer los instrumentos de ordenamiento territorial. Sin embargo, deja en el rango regulatorio que el que establece en el fondo, de alguna manera, la regulación de la edificación y de los usos del suelo, que no hace el ordenamiento territorial por naturaleza, lo deja en los planes reguladores. Y no se desecha la idea del ordenamiento territorial, sino que todo lo contrario, porque efectivamente por ejemplo, para los planes de gestión de riesgos de desastre en materia de incendio forestal, los municipios, la provincia y la región debe tener un fondo, un accionar, y ese accionar parte de lo que establece el mapa amenaza y parte en el fondo de las competencias de gestión de riesgos de desastre que se ve a nivel de lineamiento. Pero son cosas distintas y materia distinta, aun cuando el territorio sea exactamente el mismo. Perdón, y para terminar respecto de si se consultó, sí, efectivamente, los planes reguladores cuando se elaboran tienen periodos de audiencia pública, es decir, los planes reguladores comunales e intercomunales tienen audiencias públicas, y por lo tanto, y los vecinos tienen que ser informados por una diversidad de canales.
Los vecinos tienen derecho a manifestar sus reparos, sus observaciones o si encuentran bueno lo que se está estableciendo. Y se debe acoger ese tipo de observaciones. Por otro lado, a contar de, falla la memoria, tal vez el 2015 o 2016, tenemos la evaluación ambiental estratégica. Y la evaluación ambiental estratégica también es un proceso participativo y también es un proceso donde los vecinos pueden, en el fondo, hacer sus reclamaciones. ¿Por qué cito la ley 21.364? Porque resulta que es esa ley la que ha establecido que los organismos técnicos elaboran mapas de amenaza técnicos. Por lo tanto, esto no es una determinación que ha tomado un planificador con el Consejo Municipal o la Seremi de Vivienda a escondida o en una oficina, sino que se hace respecto de que un servicio especializado, el Senafor es un servicio especializado, hay otro, le está diciendo el territorio que usted va a regular tiene una amenaza y está valorada con los siguientes niveles. Vea usted, en el fondo, que cuando haga la elaboración de los instrumentos o participe informando de esos instrumentos, vea, en el fondo, cómo se ha verificado que esa amenaza se ha incorporado en la regulación. De lo contrario, va a ocurrir exactamente lo que está ocurriendo, que en el fondo la amenaza se desestima, se le baja el perfil o se desconoce, y lo que tenemos como resultado es esto, que a la larga de los años vemos que las casas nos quedaron mal emplazadas, que el colegio quedó mal emplazado, y así otro ejemplo. Si uno mira hacia atrás, efectivamente hay muchos eventos climáticos que han generado desastres, los desastres no son naturales, sino que la respuesta es nuestra, y que han verificado que nosotros nos quedamos mal emplazados. Y pusimos inversión pública, además, en esos territorios. Por tanto, esta es una regulación que aplica tanto al propietario privado como al propietario, al Estado, a través de sus servicios. Por lo tanto, los vecinos siempre tienen derecho a esto, pero lo que se está incorporando no es sino técnico. Es decir, nace de esa valoración. Podemos discutir luego cómo se va a hacer determinar esa amenaza, cómo se va a determinar la valoración, cómo se van a establecer, por tanto, esos niveles. Pero eso es parte de la discusión del proyecto de ley de prevención. En el fondo aquí es reconocer que hay un instrumento que se llama zona de interfaz, que va a estar establecido en la ley general, que va a operar con el documento técnico que elabora el servicio, el mapa de amenaza, y el servicio es el que en el fondo de alguna manera le da el visto bueno a lo que el plan regulador comunal o intercomunal está estableciendo. Es decir, no es algo distinto a eso, y tiene como motivo evitar el incendio y evitar su propagación. Correcto. Así, súper concreto. Senadora Aravena. Yo solo un comentario que yo creo que ha faltado para este tipo de temas una discusión un poco más detallada, porque claramente es un tema que se mezcla con la planificación territorial, con temas de urbanismo, etcétera. Pero yo quería agregar, dada mi experiencia práctica, haber trabajado en municipio más de 10 años, es que en Chile, y lo puede saber mucho mejor el ministro Montes que yo, porque estuvimos en vivienda viendo este tema y nunca resuelto, el promedio de aprobación de planos reguladores comunales es de 15 años. Ese es el promedio nacional. Entonces, cuando nosotros nos basamos en algo que debiera existir, pero en la práctica muchas comunas de mi región todavía no tienen planos reguladores comunales, y además de eso están en permanente proceso de lo que hay es una información bastante poco actualizada. Y eso es un tema que también hay que tomar en cuenta. Por eso yo digo, no es que esté mal el proyecto, pero esto tiene que tomar la teoría de la planificación territorial y la práctica de lo que realmente ocurre en el territorio chileno, que hoy día es un despelote, disculpen que lo diga así. O sea, claramente nosotros no tenemos un ordenamiento territorial en la práctica, lo tenemos principalmente en la norma. Entonces, como los incendios ocurren en la práctica y no en la norma, tenemos que ser capaces de hacer compatible la realidad del territorio en la redacción para que nos pongamos en todos los escenarios y finalmente no solo prevengamos incendios, sino que no afectemos a la población que viene al territorio y su actividad económica. Es eso nomás. No se trata de otra cosa. Y por eso es que es importante el diálogo acá y la conversación con los expertos, porque todos somos parte de una sociedad y sobre todo si hay ingenieros forestales, si hay propietarios agrícolas que quieren dar una opinión de algo, bienvenida sea, aunque nos demoremos un día más en aprobar ciertos artículos, porque la ley es para todo Chile, no para los que estamos sentados aquí. Muchas gracias. Estimados senadores, hemos llegado al final de esta sesión. La verdad que no avanzamos en la votación. Voy a ver cómo las sesiones siguientes para ver cómo seguimos revisando, pero también les pido a ustedes de que los asesores también participen en la discusión para poder llegar acá a la sala y tener ya la posibilidad de ir votando y no estampar en una discusión
que debería haberse dado en discusión en sesión anterior o en discusiones anteriores. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.